Proverbios 6:20, advertencia contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Bueno, pues esta palabra, hermanos, nos advierte acerca de la cuarta cuerda o lazo, trampa que podemos encontrar mencionada en el capítulo 6. En el capítulo 5, al final dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Usando esa misma analogía que usa el capítulo 5, nos brincamos al capítulo 6 para mencionar 4 cuerdas que pueden atrapar a una persona como pecados que nos pueden enlazar o nos pueden atrapar. Y así lo menciona el primero con las deudas. Has quedado preso en los dichos de tu boca, te has enlazado, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La primera cuerda o cárcel es las deudas. La segunda es la pereza. En versículos 6 en adelante se hace una advertencia en contra de la pereza y es un peligro, un pecado peligroso y trágico para las personas y muy común. Número 3, las prácticas o actitudes pecaminosas que convierten a alguien en un hombre malo, en un hombre depravado. Ya vimos ayer la definición. Y en cuarto lugar, la advertencia contra la cuerda o contra la trampa del adulterio. Y bueno, hermanos, hay algunas recomendaciones que Dios nos da, algunas instrucciones que se nos dan para evitar caer en este pecado. Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando, hermanos, de el acto o la acción de tener relaciones fuera del matrimonio. El pecado de la inmoralidad es un pecado, hermanos, muy trágico que produce mucho daño y que Dios se encarga de juzgar, hermanos, directamente. Voy a mencionarles allá en Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuál es la diferencia entre adulterio y fornicación? Bueno, es un término más técnico que refiere al mismo acto sexual fuera del matrimonio, pero la distinción es que la fornicación se comete antes de estar casado, es decir, personas que no han sido casadas y tienen relaciones fuera del matrimonio están en fornicación. Y personas que han sido casadas y sostienen relaciones con alguien fuera del matrimonio, es decir, alguien que no es su cónyuge, eso es adulterio. Y bueno, hermanos, los dos pecados son malos. Los dos pecados traen consecuencia. Por eso Dios los menciona en conjunto. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un asunto delicado y es un asunto, hermanos, que trae graves consecuencias a la vida de una persona. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que la moralidad ha decaído, hermanos, por los suelos. Hoy en día los jóvenes y señoritas ya no tienen pudor ni modestia.
ya no tiene ningún respeto por su propio cuerpo, ni tampoco tiene ningún respeto por el cuerpo de otras personas. Si algo nosotros podemos entender es que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo perfectos, sin pecado, y les dio una conciencia limpia acerca de la naturaleza y del cuerpo humano. Ellos podían estar desnudos y no se avergonzaban. Pero lo primero que cambió cuando ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y el mal fue su percepción acerca del cuerpo de otras personas. No solo se avergonzaron, pero también ya hubo una consideración o percepción diferente del cuerpo. Así es de que, hermanos, Dios estableció después de la caída, cuando lo primero que hace Dios con Adán y con Eva es cubrirlos con túnicas de pieles, cubrir sus cuerpos y darles, hermanos, una manera correcta de enfrentar ahora la situación que tenía que ver con el asunto de la moralidad o con el asunto del cuerpo y del matrimonio. Primero, pues Dios obviamente había enlazado a Adán y Eva como marido y mujer y había hecho un plan para ellos, pero ellos distorsionaron el plan cuando introdujeron el pecado en la familia. Así es de que, hermanos, el pecado del adulterio es cualquier acto fuera de ese vínculo que Dios ha establecido como el matrimonio. Hoy en día les digo, los jóvenes no tienen moralidad, no tienen respeto, no tienen ningún tipo, hermanos, de pudor, de modestia, se visten inmoralmente, exhiben sus cuerpos, muestran su desnudez. Y hermanos, tenemos que entender y asimilar este asunto. El pecado del adulterio, como Jesús nos lo enseña, va más allá de un acto físico. Vamos a ver en Mateo capítulo 5 esta consideración. Es un pecado que se origina primero en la vista. En Mateo capítulo 5, versículo 27, Jesús da una referencia bíblica de la ley en Éxodo 20, donde dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Los mandamientos morales de Dios, las leyes que tienen que ver con la conducta moral, son leyes, hermanos, que se ratifican en el Nuevo Testamento, que están vigentes para nosotros hoy en día y que son claramente, hermanos, instrucciones que Dios nos da. El mandamiento es no cometerás adulterio. Para mucha gente, hermano, que lee ese mandamiento, pues es hasta cierto punto fácil decir, bueno, pues yo lo he obedecido. ¿Por qué? Porque yo nunca he estado con otra persona que no sea mi esposa. Pero Jesús dice aquí en versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira, escuche esto, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado del adulterio comienza muchas veces por la mirada. Y es importante que nosotros entendamos esto para que podamos prevenir en nuestra propia vida y en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, este pecado. Recuerde que Proverbios capítulo 6 son instrucciones que un rey está dando a sus hijos, que un rey está dando específicamente al sucesor de su trono, que era Roboam. Pero en un sentido también aplicativo, Dios es nuestro Padre y nos está instruyendo a nosotros como hijos acerca de este asunto. Entonces, hermanos, el pecado comienza con la mirada. Una persona que mira a otra de manera inapropiada, incorrecta, para codiciar su cuerpo, para codiciar en cierta manera algún tipo de conducta inmoral, dice el Señor, eso ya dio pie a el pecado, ya adulteró con ella en su corazón. Y note que hay una coparticipación también de la mujer, y es específicamente cuando ella provoca la atención y la mirada del varón. Es muy claro, hermanos, que la Biblia dice ya adulteró con ella, no hacia ella, sino con ella. Hay una coparticipación de la mujer cuando ella intencionalmente quiere atraer la mirada de los hombres. Y hoy en día, hermanos, la cultura que se ha levantado es que las mujeres buscan eso por sobre todas las cosas. La mujer, hermanos, la mujer quiere ser
observada por los hombres. Y eso desde niños se les enseña a veces desde pequeños a las niñas principalmente. Vemos y tal vez muchos no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero hay una costumbre hoy en día de vestir a las niñas de manera, hermanos, como si fueran adultas, con minifaldas, con prendas, hermanos, que realmente hacen perder la pureza y la nobleza de las niñas o de la gente hacia esas niñas. Hay gente malvada, hermanos. Hay gente perversa. Usted se sorprendería cuántas personas hay abusando de niños hoy en día porque están tan corrompidos en su mente. Y escuche esto, una persona que mira a niños y toca a niños ya está podrido por dentro. Ya no es una conducta indiscreta que se corrige. Eso es algo que tiene que ser castigado por la ley. ¿Por qué? Por eso se les encierra, hermanos, porque son personas pervertidas ya moralmente, que fueron más allá del adulterio, fueron más allá de la pornografía y ya no se sacian a sí mismos y ahora quieren sentir mentalmente, hermanos, hasta cierto punto, una sensación de control, de dominio sobre víctimas que son inocentes. Y de eso hablamos ayer cuando dice la Biblia que son manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece ese pecado. Pero hay gente, hermanos, que comete todo acto, todo tipo de inmoralidades. Y es un acto progresivo que se va corrompiendo y hablaremos mucho más sobre esto, hermanos, pero comienza con la mirada. Por eso yo creo que es muy importante, y la Biblia también lo enseña, que la mujer aprenda a vestir prudentemente y decentemente. Hay mucho debate con relación a este asunto de la vestimenta de las mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque se piensa que es un acto de machismo, un acto de control, de represión en contra del sexo femenino, pero no, es que Dios conoce la mente del hombre y el hombre conoce la mente del hombre, pero la mujer no conoce la mentalidad del hombre. No sabe usted cómo piensa el hombre con relación al cuerpo de la mujer. Y lo que Dios hace es enseñarnos y principalmente le da a las mujeres, ¿verdad? Que asimismo se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Lo que está diciendo, estas palabras se atavíen. El atavío es lo que distingue a una persona. En el capítulo 7 de Proverbios veremos que habla de una mujer con atavío de ramera. El atavío es lo que nos identifica, es la apariencia que nosotros tenemos, la manera de vestir de una persona. ¿Cómo debe ser la manera de vestir de una mujer? Bueno, dice con ropa decorosa, y quisiera que usted considerara estas palabras. La palabra decorosa es la palabra cosmios, que habla de un orden, es decir, de una disciplina, de un control, dominio propio. Una persona que se viste de manera decorosa es alguien que dice, yo tengo control de mis emociones, de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, pero dice la Biblia con pudor. La palabra dos se refiere a la actitud de no atraer la mirada o la atención de los hombres. Pudor quiere decir, la palabra dos en griego, quiere decir que no provoca intencionalmente la mirada de los hombres. Y luego dice la palabra modestia. La palabra sofrosuné habla de sobriedad, de estar bajo autoridad, pero también habla de ser una persona sensata, modesta, que no quiere causar ningún tipo de tropiezo, ningún tipo de tentación sobre otra gente. Y es que somos responsables. No estamos hablando de la vestimenta, pero lo ligamos porque tiene que ver que el pecado del adulterio comienza con la mirada. Usted es libre, hermana, del pecado del adulterio cuando usted viste de una manera decorosa, ordenada, con pudor y modestia. Usted está consciente de que usted ha vestido y ha salido a la calle sin la intención de que un hombre la vea y le pueda
codiciar en su corazón. Ahora hay hombres tan perversos que aún así tienen pensamientos inadecuados. Usted no puede controlar eso, pero lo que usted sí puede controlar es la manera como usted se atavía, cómo usted sale a la calle, cómo usted se presenta delante de la demás gente. Ahora, la iglesia bautista no es una iglesia que impone un modo de vestimenta o que le dice a la mujer, ¿verdad? Tú tienes que vestirte así o asá. No es la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostés, ni la iglesia mormona, ni católica quien tiene autoridad de decirnos cómo vestir, pero Dios sí tiene la autoridad y nos manda vestir como escogidos de Dios. Nos manda a hacer una distinción en nuestra apariencia. Por eso yo le quiero animar, hermana, que usted cuide mucho y examine bien a su vestimenta. Hay un artículo, un libro que le puedo recomendar y se llama ¿Qué vestiré? Lo tenemos por ahí. Usted puede darle una leída, ver las citas bíblicas, entender que hay varios principios acerca de la vestimenta. Y hablaré de la vestimenta, hermanos, más adelante, pero el tema del que estamos hablando ahorita es del adulterio. Pero lo estamos ligando porque dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces hay una participación. Usted es responsable de cometer pecado de adulterio cuando usted, hermana, mira a un hombre de igual manera para codiciarlo, porque hoy en día los hombres, en los tiempos bíblicos, los hombres no eran tan vanidosos como digo, los hombres, eran más toscos, eran más rudos, eran más varoniles. Hoy en día los hombres, hermanos, han perdido todo equilibrio en su vida hacia la vanidad. Los hombres ya se depilan, los hombres ya se hacen manicure y pedicure y se delinean las cejas y se hacen faciales y se hacen un montón de procedimientos porque la vanidad les lleva a querer atraer la atención de las mujeres. Entonces, en un sentido, aplica también esto para las mujeres que ven a los hombres. No hay mucho problema, pero sí hay. Y este es un asunto, hermanos, que debemos cuidar. El adulterio comienza en la mirada. Y luego, hermanos, se va al pensamiento. El pensamiento de una persona que ha mirado. Por eso Dios nos manda cuidar lo que nosotros vemos. Mire, allí por favor usted debe considerar esta advertencia acerca de la mirada que el Señor Jesús nos dijo en Lucas, Mateo 6:22. Mateo 6:22. Vamos a ver esta referencia donde el Señor Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay, en ti hay es tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Debemos cuidar lo que entra por nuestros ojos, porque lo que entra por los ojos, hermano, normalmente nos tiende a tentar a pensamientos inadecuados. Mire, en Génesis 3:6, todo el pecado por lo general comienza con la mirada. Dice, y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer. Primero vio que era agradable a los ojos, luego lo pensó, era codiciable, lo codició, y dice, y luego lo tomó, comió, y luego lo compartió con su marido, y comió así como ella. Después quisieron esconderlo. Si vemos el desarrollo del pecado, normalmente mucho de ello comienza con la mirada. En Josué capítulo 7 nos habla de aquel hombre llamado Acán, y versículo 20 nos dice la Biblia, Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues, dice, vi entre los despojos. Primero, vio un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, lo pensó, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, dice ahí, codicié. Lo piensas, lo codicias, lo deseas. Número siguiente, lo tomé. Y número siguiente, lo escondí bajo la tierra en medio de mi tienda. Entonces, así sucede lo que hizo David, básicamente en 2 Samuel, capítulo 11, ya relacionado con el adulterio. Sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho, eso ya es en la tarde, 6 de la tarde,
se está levantando, se paseaba sobre el terrado y mire qué pasó. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Lo vio, lo pensó, luego lo codició. ¿Qué hizo después? Lo tomó, ¿verdad? Dice, la tomó, vino y durmió con ella. ¿Y qué hizo? Quiso esconder el pecado. Ese es el proceso del pecado cuando no cuidamos la vista. Por eso, hermanas, es importante como usted viste. Por eso, varones, es importante cuidar la mirada porque es indicio de pecado. Entonces, cuando codiciamos, ya entra el pecado del adulterio. En Éxodo capítulo 20, un mandamiento dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Ya lo sabemos y ese mandamiento está en Éxodo, capítulo 20 y está, ¿dónde está? En versículo 14, no cometerás adulterio. Pero más adelante en los 10 mandamientos, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Ahora, es muy importante entender esto. Toda mujer que no es mi esposa es una mujer ajena, es la mujer de mi prójimo, aunque no esté casada, ella no me pertenece. Yo no tengo derecho de mirar el cuerpo, ni mirar la desnudez, ni mirar la figura de una mujer que no es mi esposa, que no es parte de mí. Entonces la codicia es un pecado y mirar el cuerpo de otra persona es pecado. Así es de que el adulterio comienza con la mirada. ¿Y cómo se puede prevenir este pecado? Porque es importante, hermanos, que nosotros tengamos una advertencia de cómo vestirnos, de cómo tratarnos. En 1 Timoteo, nada más mencionando esto para ir luego al texto, capítulo 5, versículo 20, Pablo le dice a Timoteo, siendo un joven, y le dice a Timoteo, es 1 Timoteo 5, 2, Pablo le dice cómo tratar al anciano, ¿verdad? Como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, y luego dice a las ancianas como a madres, pero dice Pablo a Timoteo, mira, a las jovencitas tienes que tratarlas como hermanas, con toda pureza. Es decir, debe haber un cuidado en nosotros para tener un bloqueo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros ojos para no mirar de manera inapropiada a otras personas. Job dijo, he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Entonces, vemos, hermanos, que es importante cuidar la mirada, cuidar los pensamientos y la conducta. Pero vemos, hermanos, que Proverbios capítulo 6 nos da algunas advertencias de cómo evitar esta trampa del pecado del adulterio. Lo primero que encontramos en versículo 20 es, habiendo dado la introducción del tema, es que lo que nos va a ayudar más a protegernos a nosotros y a nuestros hijos del adulterio es la enseñanza bíblica. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Si hay algo que nos va a ayudar a evitar y vencer la tentación, es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto sobre muchos tipos de tentaciones, Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, conforme a nuestra semejanza. Sinceramente yo creo que las tentaciones del desierto no fueron las únicas que Jesús enfrentó. Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Jesús nos enseña que sí se puede vencer la tentación. Pero en lo que se nos menciona en el desierto, la clave que Jesús hizo para poder vencer la tentación primero fue orar, porque pasó tiempo en oración, fue lleno del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, cada ataque que el enemigo hacía, Jesús lo contestaba con la declaración, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Fue la palabra de Dios el arma perfecta, porque la Biblia menciona
que la Biblia es la palabra es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Entonces, el arma que tenemos para vencer las tentaciones es la enseñanza que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y esta enseñanza, hermanos, no comienza en la iglesia, no comienza en la escuela. Esta enseñanza debe comenzar en la casa. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, estos mandamientos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Son los padres los primeros responsables de enseñar a los hijos sobre el tema de la inmoralidad y sobre advertencias acerca de las conductas inapropiadas en cualquier aspecto de nuestra vida. El padre debe dar instrucciones sobre los mandamientos de Dios y debe la mujer también participar activamente en la enseñanza de sus hijos. No dejes, le dice al hijo, mira, guarda el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Es algo que poéticamente se está diciendo para decirle a su hijo que los tenga bien afianzados y siempre presentes, como algo que traes colgado en tu cuello, enlazado a tu cuello, como algo que está enlazado, atado a tu corazón. Y luego dice, te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Qué hermoso es saber el efecto que la palabra de Dios puede tener en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Déjeme le digo algo, hermano, hermana. Usted no va a estar ahí cuando a sus hijos les caiga la primer tentación, le ofrezcan la primer cerveza, le ofrezcan el primer cigarro de marihuana, cuando a su hijo o a su hija le tienten a cometer pecado de inmoralidad. Usted no va a estar presente cuando una muchachita venga y se le insinúe a su hijo. Y su hijo, hermano, si es un simple, con mucha sencillez va a decir, sí, te sigo. Les comenté, hermanos, no les comenté, pero alguien me envió un video, ¿verdad? De un jovencito en secundaria o preparatoria, creo que era, menor de edad, obviamente. Le llegó la tarjeta, ¿verdad? Del bienestar, una beca que le dan para estudiar. Y este jovencito cambiaba su tarjeta de bienestar, su dinero, a cambio de servicios sexuales de una ramera. O sea, ¿quién detiene a los jóvenes de cometer inmoralidad? En otro video observé que a una muchachita de 18 años, y esto es real, hermanos, le preguntaron, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? 18 años. Y la muchachita se quedó y dijo, más de 100, más de 100. Imagínese, hermano, la promiscuidad y las consecuencias de la falta de una cultura, de una moralidad, de una decencia a los 18 años de edad. La mente, el cuerpo de esa señorita está más corrompido, podrido que nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se enseña a nuestros hijos en un triste o en un mal enfocado deseo de querer manejar un control de natalidad. Se les enseña educación sexual a los hijos, pero se les muestra que es algo normal, que ellos pueden tener relaciones con una persona y con otra, solamente cuídense. Eso es lo que ahora el gobierno le enseña. Solamente cuídense de no embarazarse. Todo lo demás pueden hacer lo que quieran. Pero no, hermanos, tenemos que decirles a nuestros hijos que la fornicación es un pecado y es un pecado grave. Hace pocos años todavía, hermanos, se acostumbraba que se esperaba que las novias llegaran con pureza vírgenes al altar. Pero hoy en día, hermanos, ya ni a las quinceañeras llegan con virginidad, porque jovencitas, señoritas, desde muy pequeñas, están despertando a esa cultura, a esa sexualidad, y es mucho, hermanos, porque los padres no les estamos enseñando a ser responsables, pero también a ser, hermanos, cuidadosos con este pecado. Se les permite a los jóvenes andar en la calle, jóvenes y señoritas solos. Dice mi abuelo, decía, el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y le sopla. O sea, es algo totalmente inevitable. Es algo, hermanos, totalmente inminente. Un hombre y una mujer a solas van a cometer pecado, ¿sí? Cuando no
estamos hablando cuando hay una atracción entre uno y otro. No existe tal cosa como una amistad entre hombre y mujer sin que haya, al menos en una de las dos partes, una atracción física y un pensamiento inadecuado. Así que, hermanos, usted pensará, pastor, la manera como usted está describiendo se oye muy perverso, el pensamiento del hombre. Pues, hermana, si usted viera la mente de un hombre por 5 minutos, créame que muchas de ustedes vestirían como musulmanas. ¿Por qué, hermana? Porque el hombre, estadísticamente hablando, piensa en sexo cada 7 minutos. Hay una estadística que así lo enseña. El hombre ve a una mujer, cualquiera que sea, y si no tiene principios morales, si no tiene palabra de Dios, no hay nada que le detenga a mirar. Yo he visto, es un problema que todos tenemos, y yo lo he mencionado. Yo nunca he tenido una novia aparte de mi esposa. Yo nunca me he atrevido a mirar pornografía, nunca me he atrevido, hermanos, ni he conocido el cuerpo de otra mujer más que mi esposa, y aún así se batalla en los pensamientos, se batalla en la mirada. Es una lucha continua en el ser humano. Es algo, hermanos, que es prácticamente imposible para un hombre tener dominio propio. Por eso se necesita enseñanza. La palabra de Dios puede cambiar nuestra mente, puede limpiar nuestros pensamientos, puede ayudarnos a tener dominio propio y puede ayudarnos a enfrentar las situaciones de nuestra vida. Usted no va a estar ahí cuando llegue aquel joven galán, ¿verdad? Con su cabellera y le diga a la señorita, a su hija, hey, vamos a un hotel, te invito a ver Netflix, dicen esa clave los jóvenes. Usted no va a evitar que su hija tenga la capacidad de mentirle y decirle, me voy a quedar en la casa de una amiga. Ese cuento es más antiguo, hermanos, que nada. Y si usted lo sigue creyendo, usted es simple e ignorante. Nunca sus hijos deben quedarse fuera de casa. Los hijos mienten, los hijos se engañan. ¿O ya no se acuerda usted cómo le engañaba y mentía a sus padres? Hoy en día los jóvenes, hermanos, tienen muchas libertades. Tienen sus teléfonos celulares, se mandan fotografías. No sabe cuántos casos he tratado de jóvenes mandándose fotografías indecentes unos a otros. Hermano, hay una cultura totalmente pervertida acerca de la sexualidad. Ya no se predica la pureza, ya no se predica sobre la virginidad. Hoy en día los jóvenes ni siquiera conocen el concepto de pudor, de modestia, de virginidad. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que ha provocado. Satanás ha querido corromper este mundo. La única posibilidad que nuestro hijo, nuestra hija pueda decir no es la enseñanza que nosotros le damos. Le van a guiar cuando ande. Cuando duermas, lo guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Quiere decir, es una manera poética de decir, en todo momento de tu vida, los mandamientos van a estar presentes. Y cuando se presenta la ocasión, es la enseñanza lo que nos detiene. Dice, stop, alto, no lo hagas. Está mal, acuérdate, no cometerás adulterio. Acuérdate, no le es bueno al hombre, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos aprender, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Sin duda, en la mente de Salomón, al escribir este refrán, este proverbio, está trayendo a la memoria Salmo 119, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, si usted va en un lugar oscuro caminando y usted no tiene ningún tipo de visión del piso donde usted está avanzando, es una alta y casi inminente probabilidad que usted se resbale, se caiga o se tropiece con cualquier obstáculo que haya en el camino. Y mire, eso le quiero decir, así es el mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de perversidad, de trampas, de pozos, de tropiezos para nosotros y nuestros hijos. Pero, ¿cómo podemos evitar la caída en medio de un camino tan escabroso y oscuro? Bueno, pues necesitamos la lámpara. Hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Casi todos en los teléfonos celulares tenemos esta opción, ¿verdad? Del teléfono celular.
tiene una lámpara, ¿verdad? Y la lámpara, ¿qué hace, hermanos? Alumbra el camino por donde nosotros vamos a caminar. Y la lámpara no es para que yo tenga, la luz no es para yo mirar la luz. Si yo veo la luz me va a deslumbrar y me va a confundir. La luz no es para mirarse, la luz es para alumbrar el camino donde nosotros andamos. Hay gente que la enseñanza bíblica la toma con obsesión, diciendo, es que quiero aprender y conocer y conocer. ¿Pero para qué? El propósito no es mirar la luz, es que la luz alumbre tu camino. Quiere decir que tú pongas en práctica los principios que Dios enseña y te ayuda a tomar decisiones en cada aspecto de nuestra vida. Así es de que la única posibilidad, hermano, hermana, de que sus hijos y yo, hermanos, estemos, sus hijos, yo y usted, estemos cuidándonos de un pecado, de una mala decisión, es llenarnos de información bíblica. Es la palabra de Dios la única que nos va a dar la fuerza espiritual, que nos va a dar los argumentos para poder decir no en contra de las tentaciones. En este caso está hablando de la inmoralidad, pero si usted no lee la Biblia, usted no aprende, no crece, usted va a estar débil y va a estar vulnerable y muy fácilmente usted va a caer en el engaño. Dice ahí, para que te guarden de la mala mujer. Es la enseñanza, los mandamientos, lo que nos va a guardar de la mala mujer. La palabra que usa aquí para referirse a la mujer, dice de la mala mujer, para que te guarden de la mala. La palabra shamar o shamar, esta palabra, hermanos, shamar, es guardar. Vamos a ver, de la mala mujer. ¿Dónde está? Esta es la palabra mujer. Mala, esta es. Debe ser esta, rajá. La palabra mala, maligna, malvada, terrible. Se refiere específicamente a algo, hermanos, que está quebrado, que está corrompido. Hay mujeres, hermanos, que no tienen principios morales, que tienen mucha belleza, mucho atractivo porque se han obsesionado. Y hoy en día cualquier mujer puede cambiar su apariencia a través de cirugías estéticas, plásticas. Se pueden poner por aquí, por allá, quitarse. Pueden cambiar prácticamente su nariz, sus labios, sus pómulos. Pueden cambiar sus orejas. Aún a través del maquillaje, hermanos, cualquier mujer ahora puede parecer diferente a lo que realmente es. Es un problema este asunto. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se preocupan, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, donde leímos ahorita en 2 de Timoteo, no es 1 de Timoteo 2, donde Pablo le dice, quiero que las mujeres se preocupen más por su atavío interno que por el atavío externo. Estamos en Timoteo. Fíjese, Pablo les dice que vuestro atavío externo sea cuidadoso, pero dice, mire aquí, dice que no con peinado ostentoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Pero en Primera de Pedro se especifica un poco más sobre esto. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de vestidos lujosos. Ahora, la Biblia no está diciendo, hermana, que no se maquille, que no se peine. Por el amor de Dios, hágalo, ¿verdad? Hay mujeres que Dios sabe que lo necesitan, pero un poquito equilibrado, pero no es su obsesión ni su principal preocupación su apariencia externa. Dios dice la más importante es la interna, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. La mejor apariencia que usted debe preocuparse por tener y obsesionarse no es la exterior, hermana, sino la interior. No es cómo lo ve la demás gente, sino cómo lo ve Dios a usted. Eso es lo más importante. Eso no quiere decir que lo de afuera no es importante. No es que, pastor, Dios lo que ve es el corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Precisamente por eso estamos hablando del pecado que entra por los ojos, y como el hombre mira lo que está delante de sus ojos, cuide cómo se viste también. Pero preocúpese más por su interior. Hay mujeres que son malas. Quiere decir, no tienen cuidado de su moralidad, de su cuerpo. No les importa prostituirse. Hoy en día las mujeres dicen, sí,
yo soy una prostituta, y usan palabras más peyorativas que usted conoce, ¿verdad? Sí, yo soy y qué. Y se declaran y se autoproclaman como prostitutas, como rameras, a diferencia que antes las rameras cobraban, ahora ya son gratis. Antes cobraban dinero, ahora cobran por likes, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermano? Que ya es tan ligero el asunto de la moralidad que las mujeres, tristemente, hermano, ya no cuidan su cuerpo, no cuidan su apariencia, no cubren su vestimenta, su cuerpo. Les he hablado sobre ese principio, hermano, desde que cambió el pecado en el corazón del hombre, cambió la percepción del cuerpo y lo primero que Dios hizo, cubrir sus cuerpos con unas túnicas. Y eso hablaba de cubrir la desnudez. El principio de la vestimenta bíblica tiene que ver con cubrir nuestros cuerpos, nuestra desnudez, con, hermano, ver la desnudez es equiparable a tener acto sexual. Ya lo hemos explicado. Pero hermanos, los mandamientos, las enseñanzas nos van a guardar, nos van a evitar quedar atrapados en esos pozos. Recuerde que vimos este versículo, ¿verdad? Que dice la Biblia, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. 22:14. Mire, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, y aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Todo el contexto es una trampa, es un pozo en el que cuando alguien cae ya no va a poder salir. Y es algo peligroso. Dice, te van a guardar de la mala mujer. Y luego dice, la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahora, fíjese bien, hermanos, ¿cómo se desarrolla este pecado? Muy difícilmente, todavía no hemos llegado, creo yo, y así lo quiero pensar, a un punto donde un hombre y una mujer se ven y dicen, hey, vamos a fornicar, vamos. Bueno, yo creo que en lugares eso pasa, en muchos lugares eso pasa, en los antros, las discotecas, en los bailes, así son los jóvenes hoy en día. Por eso nuestros hijos no tienen nada que andar haciendo ahí. Pero por lo general el adulterio, hermanos, cuando ya hay un convenio firmado donde hicimos un pacto y nos comprometimos a ser fieles a una mujer, ya se requiere más que una simple interacción ocasional o espontánea para cometer adulterio. Por lo general, comienza, hermanos, con la blandura de la lengua de la mujer extraña. Comienza con conversaciones que son fuera de orden y de lugar. El adulterio va comenzando, tiene su origen, hermano. Ya lo habíamos visto en la mirada y ahorita vamos a hablar de la hermosura de su corazón, en su corazón, pero también tiene que ver con una comunicación inapropiada. ¿Sí? Dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjese, si usted tiene comunicación, interacción, tiene cualquier tipo de trato con personas que no son su cónyuge, que no es su esposo o su esposa, usted está dando pie a una relación incorrecta, inclusive al adulterio. Fíjese, hermanos, las mujeres tienen una habilidad, y no es que sean malas, pero Dios puso en ellas la capacidad de tener cierto control y cierto dominio sobre el hombre, no por imposición, no por fuerza, sino usando sus labios, usando sus palabras. Una mujer puede derretir a un varón. Mire lo que dice aquí. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Lo que 1000 filisteos no pudieron hacer, hermanos, lo pudo hacer una mujercita judía con corazón de filistea llamada Dalila. Ella venció al hombre más fuerte del mundo con sus palabras. ¿Se acuerda usted la historia? La blandura de la lengua de la mujer extraña. Dalila dice, no, tú no me amas, tú no me quieres, tú no me quieres revelar el secreto. Y fíjese, hermano, un hombre tan fuerte, un hombre tan rudo, tan tosco, cae como un pequeño bocado de pan. ¿Qué haces con un pequeño bocado de pan? Te lo echas a la boca y te lo comes.
La mujer tiene ese poder. Por eso, hermana, tenga cuidado cómo usa sus palabras. En casa usted puede tener mucha influencia sobre su propio esposo positivamente. En lugar de estarle gritando y de estarle reclamando y de estar peleando con él, usted tiene más capacidad y posibilidad de convencimiento cuando usted le habla suavemente, cuando usted le habla con ternura, que dice en Proverbios 7 que una mujer, y habla un caso que vamos a ver mañana, si Dios permite, dice que lo rindió a un joven. Aquí está, dice, al punto se marchó tras ella, dice, lo obligó con la salamería, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras a un joven, una mujer casada, y lo obligó con la salamería de sus labios. Qué herramienta tan poderosa tienen los labios de una mujer. Allá en el trabajo donde su esposo está, hay mujeres malas que saben rendir con salamería de sus labios. Usted no baja a su esposo de un inútil, bueno para nada, que siempre haces esto y siempre haces aquello y nunca esto y nunca lo otro. Y allá en su trabajo habrá una mujer mala, extraña, perversa, que le va a decir, oye, estás bien fuerte. Oye, qué guapo te ves hoy. Oye, mira, ese peinado te queda bien. La salamería de los labios rinde muchas veces al varón. Ahora, yo no estoy justificando al varón, hermano. El varón tiene que tener enseñanza, cuidado y mucho orden en su trato con las demás mujeres, pero comienza con la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y luego comienza o avanza hacia la apariencia. Normalmente, hermano, hay muchas mujeres que tienen malas intenciones, pero no las notamos o no tenemos nada de codicia hacia esa mujer hasta que hay un vínculo, hasta que hay una seducción, un juego de palabras, ¿verdad? ¿Qué le dice el hombre o qué le dice la mujer al hombre, verdad? Oye, ¿me acompañas? Le dice, en las fábricas sucede mucho esto. ¿Me acompañas a la parada del camión? O te pegan, ¿verdad? Ya con esas declaraciones empieza un juego de palabras. El hombre es, sí, pero nomás tantito. Y mire, esta se ve en todos lados. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Si usted ha trabajado en cualquier fábrica, en cualquier empresa u oficina, en todos los ámbitos se dan juegos sensuales, juegos inapropiados. Por eso yo pienso, hermano, y es mi opinión, que muchos problemas se evitan si el hombre toma su responsabilidad de ser proveedor en su casa, suple todas las necesidades de su hogar, y la mujer aprende a contentarse con lo que puede darle su esposo, y la mujer no sale a trabajar, porque hay un terrible y grandísimo, eso me dicen los hermanos de la iglesia, esto usted no se imagina cuánto adulterio hay en las fábricas, uno con otra con otro, todos casados, montones de problemas, montones de inmoralidad, montones de pecado. Pero cuando hay ya una conversación incorrecta, lo siguiente es la consideración. Vio y luego codició. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda, te atrape, te esclavice con sus ojos. Ya que hay un contacto, conversación, luego hay consideración, miradas seductoras, sugestivas, juguetonas. Eso es peligroso. Tenga conciencia, hermano, de que estamos hablando de una persona casada con alguien que no es su esposa. De eso habla el adulterio. Si eso sucede entre jóvenes, ¿qué no sucede entre adultos? Por eso, varón, señorita, hermana, cheque el teléfono de su esposo. Y usted sea transparente en dejar, pastor, pero es que no quiero ser mal pensada, no quiero ser tóxica. No se trata de eso, se trata de ser transparentes. Debe haber un acuerdo. Yo sé que muchos de sus esposos a lo mejor no son cristianos o no son transparentes y manejan mucho. Ore por él, pero mantenga siempre su mirada puesta, observando, y usted trate, hermana, de cuidar mucho de su esposo. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro
Y le estoy advirtiendo que esto sucede mucho allá donde su marido trabaja, donde anda en la calle. Hermano, las señoritas de hoy en día son bien descaradas, son bien sinvergüenzas. Y hoy en día hay mucha tentación tanto para el hombre como para la mujer. Dios dice, no codicies. Entonces, primer lugar, para evitar el adulterio es la enseñanza, guardarnos y nutrirnos de la palabra. Número dos, evitar las circunstancias que nos puedan poner en una situación inapropiada. Evitar las conversaciones, evitar las miradas, evitar los tratos. Yo no entiendo por qué usted debe estar chateando con alguien que no es su esposo. ¿Por qué se debe estar mensajeando con otro hombre? O con otro, es que es un amigo de la secundaria o de la prepa. Es que me preguntó a ver cómo estaba. Todo adulterio comienza, hermano. Mire, yo he visto muchos casos. ¿Y cómo comenzó? Les pregunto. Bueno, es que me mandaron un mensaje por Messenger y era un compañero, un exnovio que yo tenía y nos saludamos. No había mala intención, no había malos motivos, pero la frase más usual, una cosa llevó a la otra. Por eso, hermanos, tenemos que cortar eso desde antes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es algo que debemos considerar con mucho cuidado. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Si hay una ocasión, así como la ocasión hace al ladrón, la ocasión hace al adúltero. Si hay oportunidad, mucha gente no va a ser tan fuerte para resistir la tentación. Hay un caso en la Biblia de José, que él trabajaba en casa de Potifar y él no podía tomarse las libertades que nosotros podríamos tomarnos, es decir, no, si está sola la mujer, yo no entro. Bueno, a veces él tenía que hacer, porque era un esclavo, su trabajo. Y la mujer de Potifar, la esposa, viene y lo empieza a acosar. Le dice, duerme conmigo, duerme conmigo. Y en una ocasión que están solos, la mujer obviamente se presenta delante de José, probablemente sin ropa, le asió de sus ropas y se la arrancó, lo desnudó a José. Ya estaban los dos allí en la situación, pues que propiciaba el adulterio. ¿Y qué hizo José, hermano? Huyó. Y es algo que debemos aprender a hacer como cristianos. Fíjese, hermano, hay veces que en este asunto donde somos débiles, no se trata de resistir, sino de huir. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Fíjese, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, dice la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esas situaciones que podrían comprometer tu matrimonio, tu moralidad. Huye de esas situaciones, hermano. Entonces debemos evitar toda posibilidad. En mi vida yo tengo ciertas reglas que yo pongo para mí mismo. Yo no puedo dar versículos bíblicos para decir es pecado que un hombre y una mujer estén solos en un carro. No es pecado, pero puede malentenderse y puede conducir a cosas inapropiadas. Así que si yo estoy en mi carro y veo, hermanos, a una hermana, a una mujer caminando sola, yo no puedo decirle, por ser amable, hermana, la llevo. Por varias razones. Una, no es apropiado que un hombre y una mujer estén solos en un carro. Yo no, prefiero pues que piense mal de mí, que sangrón, que no me dio ray, no me ayudó, lo que quiera, pero yo prefiero evitar la situación. Hermanas vienen conmigo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y mire, con toda pureza y toda decencia, pero yo les digo, hermana, yo no puedo hablar con usted a solas, tiene que estar mi esposa presente. Y si mi esposa no está presente, por alguna razón, le digo, hermana, busque a otra hermana que le acompañe o venga con su esposo, pero solos en consejería, no. Ese es el problema, que muchos pastores se sienten demasiado santos, demasiado maduros y perfectos, que dicen yo no caería en pecado. No, cuidado, porque eso es lo más peligroso. Debemos evitar situaciones. Hermana, nunca reciba a un hombre en casa si no está su esposo. No es apropiado, no es correcto, no es
sano. Nunca varón entre a una casa o a un cuarto o a un lugar donde está una mujer sola. Nunca lleve a alguien ni a su casa, ni aunque esté lloviendo, ni bajo ninguna circunstancia. No dé ocasión al pecado. Esa es la segunda. En tercer lugar, Dios nos advierte cómo evitar el adulterio y es considerando las consecuencias que el pecado trae. Y hace una figura retórica, ¿sí? Se llaman preguntas retóricas. Cuando no necesitan una respuesta, pues son muy obvias, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, considere literalmente, tomo fuego, me lo pongo en mi pecho, ¿habrá alguna posibilidad de que no salga quemado por poner fuego directo en mi pecho? No existe posibilidad. Pregunta, ¿andará el hombre sobre brasas? O sea, caminar sobre la brasa. Ya ve que hay los famosos faquires que caminan sobre el fuego, pero obviamente hay una técnica para hacerlo rápido y que no les cause dolor. Pero aquí está hablando de una manera natural. Ves fuego en el piso, te paras y caminas naturalmente. ¿Puedes hacerlo sin quemarte? La respuesta obvia a esta retórica es no. Si hay fuego, hay quemaduras. Si hay contacto con las brasas, hay fuego. No puedes salir librado. No puedes meterte al lodo sin mancharte. No puedes meterte al agua sin mojarte. No puedes meterte al fuego sin quemarte. Y esta es la idea. No puedes meterte al adulterio sin consecuencias. Y esto es importante. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No hay manera de que el adulterio no traiga consecuencias. No existe. Y es Dios quien lo está diciendo. No se puede cometer adulterio sin consecuencias. Y pone un ejemplo para comparar el adulterio con el robo. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Póngase en su mente este ejemplo, una comparación del pecado del adulterio con el robo. O sea, si tú ves a alguien que está robando y el ladrón dice, es que yo no tenía comida y tenía hambre, ¿sabes qué pasa? Nadie va a decir, no, si es por hambre está bien, puedes robarme, llévate todo lo que quieras. O sea, no hay una excusa que justifique el robo. Si tienes hambre, ponte a trabajar, pide ayuda, pero no hay excusa para robar. No hay una justificación. Si alguien se mete a tu casa y te roba y te dice que es porque tenía hambre, dice, no importa, como quiera vas a la cárcel, porque el robo es delito. ¿Sí está entendiendo? Dice, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Una de las consecuencias legales del robo en la ley de Israel era que si alguien robaba, la ley contemplaba pagar 4 veces, ¿verdad? Fíjese, déjenme ubico la ley para ver si la podemos encontrar en Éxodo. Bueno, el secuestro era condenado con muerte, ¿verdad? Pero vamos a ver Levítico 6. Cuando una persona pecar, hiciere prevaricación, negare lo encomendado, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, habiendo pecado ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito, y dice, le restituirá entero, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Pero había una ley que contemplaba que se debía pagar 4 veces. Bueno, no lo voy a buscar ahorita para no perder el tiempo en eso, pero la ley contemplaba que se debía pagar 4 veces más lo robado a alguien que era sorprendido en robo. Y bueno, hermano, pero aquí dice pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Un ladrón tenía que restituir y tenía que, pues prácticamente pagar una fianza, una multa por el robo
y le salía más caro el querer, le salía más caro el querer robar que lo que se robaba. Entonces, ¿qué sucedía? Había consecuencias y eso detenía a la gente para no robar. Pues no me conviene. Si me robo algo y me cachan, me van a cobrar 7 veces más y luego me van a quitar todo lo que tengo en mi casa, pues entonces no es un buen negocio. Y era una disuasión, era algo que hacía que la persona dijera, pues no, mejor no me arriesgo. Pero aquí dice, bueno, eso es un disuasor del robo, la consecuencia, el precio por el pecado, pero el adulterio es todavía mucho peor, porque dice, bueno, es un pleonasmo mucho peor, porque peor es peor, ¿verdad? Pero más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y luego nos habla las consecuencias del adulterio, pero quiero que distinga esto. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Una persona que comete adulterio perdió su capacidad de discernir, perdió su capacidad de comprender, de medir las consecuencias, ya cayó en un pozo, hermanos, donde perdió toda su facultad moral. Y luego, esto es lo que me intriga mucho, corrompe su alma el que tal hace. La palabra corrompe viene de la palabra hebrea shahat, significa podrirse, echarse a perder, arruinarse. El alma de una persona está hablando de la capacidad moral de distinguir entre el bien y el mal. Las emociones, los sentimientos se pudren. Es por eso que una persona que está en adulterio, hermano, pierde sensibilidad hacia todo lo demás. Puede una persona adúltera no considerar el daño que le está haciendo a su esposa, que le está haciendo a sus hijos, que le está haciendo para toda su vida a sus hijos, el daño que está haciendo en el caso de que tiene un ministerio al ministerio. Inclusive hay pastores que se llegan a subir al púlpito a predicar viviendo en adulterio. ¡Qué terrible! Imagínense, alguien que se para y les habla de santidad, de amor, de perdón, cuando por atrás, en su vida oculta, está viviendo en adulterio. Es alguien que está podrido, corrompido, ya no pierde totalmente la capacidad de distinguir lo malo que es él. Se engaña a sí mismo pensando, ¿no? Y justificándose como el ladrón que dice, es que tenía hambre, es que mi esposa me trató mal, es que perdimos la intimidad, es que nuestra relación no está bien. Nada justifica el pecado del adulterio. Es algo que corrompe, que hace que una persona se vaya a los extremos más malvados. Eso es que personas hasta han matado a sus hijos con tal de vivir en adulterio, han robado, han montones de cosas. Es como una droga, como una adicción que los corrompe. Y las consecuencias es que heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué heridas, hermano? Porque hay heridas más allá de lo físico, heridas emocionales que el adulterio produce. El adulterio daña, y yo he visto mujeres engañadas por sus esposos. ¿Cómo sufre una mujer engañada? ¿Cómo, salud, sufre una mujer que ha sido lastimada? ¿Cómo sufre? Duele, lloran. Hermanos, he visto mujeres perder prácticamente la razón por el engaño de sus esposos. Conocí un hombre que fue engañado por su esposa y después de eso, hermanos, él ya no quedó bien. Lo veías y parecía que estaba en otro mundo. Lo veías y parecía que estaba loco. Ese hombre había perdido todo, todo, todo. Incluso se enfermó y los médicos no hallaban qué tenía. Terminó mal, hermanos, y murió de depresión por la tristeza de una mujer que lo hirió. Que si tenía o no tenía razón, eso no importa. Porque hay heridas en la pareja. Hay heridas en los hijos. ¿Cómo duele a los hijos ver a sus padres divorciarse
o distanciarse por el adulterio. Hay heridas, hermanos, en el testimonio, porque el testimonio es lo más importante que tenemos. Y una persona que ha cometido adulterio ya no puede ser confiable. Ha lastimado el nombre de Cristo, ha lastimado la obra de Dios, ha lastimado, hermanos, el ministerio, ha lastimado y ha causado heridas por todos lados. Pero en el egoísmo, esta persona dice, pero es que yo la amo, yo lo amo. No vale todas las heridas que provoca el adulterio. Y la otra es la vergüenza. No hay nada más vergonzoso que aquellos adúlteros que son descubiertos. Oh, hermano, qué vergüenza cuando eres cachado, cuando eres descubierto por el pecado del adulterio. Y déjame te digo algo, hay un compromiso que Dios tiene, y es Dios, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, y nada que esté oculto que no haya de manifestarse. Dios promete, y más en este pecado, yo he observado a través de los años, tengo 36 años, hermanos, como cristiano, 20 años sirviendo al Señor tiempo completo. Y créame lo que le digo cuando le digo, hermano, que este pecado siempre, siempre, siempre sale a la luz. No hay manera de esconderlo, no hay manera de ocultarlo, no hay manera de taparlo. Hermanos, este pecado causa graves consecuencias. Y dice, y su afrenta nunca será borrada. ¿Puede perdonarse? Sí. ¿Puede restaurarse? Sí. Pero esa afrenta nunca será olvidada, borrada. En algún momento hay el recuerdo. En algún momento hay la desconfianza. En algún momento hay dolor. Y menciona otra consecuencia, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Legalmente, en la ley de Israel, estaba permitido que si alguien encontraba a su esposa cometiendo adulterio, él podía acusarla para que la mataran. Podía ser apedreada los dos. Tendrían que ser apedreados, lapidados, muertos. Y las justificaciones, dice, no cuentan. Los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Había una consecuencia de muerte por el adulterio. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Ahora, bajo el esquema que Dios nos ha mandado del nuevo pacto, Dios nos manda perdonar. Por la gracia de Dios, yo he visto historias de éxito en las cuales el adulterio puede ser superado, puede ser perdonado, puede ser dejado atrás. Pero hermano, créame que el proceso es tan doloroso que no vale la experiencia de 5 o 10 minutos de placer. Así es de que, queridos amigos y hermanos, debemos cuidarnos de este pecado. Y Proverbios nos da instrucciones claras. ¿Cómo evitarlo? Hay 3 cosas aquí. Número 1, enseñanza. Principios bíblicos. Sí, es muy importante. Número 2, evitar las ocasiones o circunstancias. Y número 3, considerar seriamente las consecuencias que trae el pecado del adulterio. Hasta aquí podemos, hermanos, llegamos con la enseñanza.